Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a subir esto. Muy bien, hoy nos toca seguir meditando en la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de Hechos. Una de las reflexiones que me traía este pasaje es cómo Dios usa gente que ni siquiera sabemos el nombre, gente común, como vos y como yo. Por eso muchos a este libro le dicen también Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad es el Espíritu Santo el que obra a través de apóstoles, el que obra a través de gente que tampoco sabemos el nombre, ni el conocimiento, ni nada, pero está ahí, se nota, ¿no?, en los resultados. Así que vamos a ver la segunda mitad de este capítulo. Capítulo 11, versículo 19. Si nos acordamos, lo último que estábamos viendo es que el Evangelio... Tengo muchos papeles acá. Tengo que buscar el que había traído para esto. Muy bien. Que el Evangelio había llegado a los gentiles. En lo último que estábamos leyendo, Pedro cuenta cómo había sido su experiencia, porque había muchos en Jerusalén que le estaban diciendo: vos te estás juntando con no judíos, ¿cómo es eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y le dice sí, y les explica todo lo que vimos en los dos últimos viernes, que Dios le había mostrado que no tenía que hacer acepción de personas, y lo que Dios había santificado él no lo tenía que llamar inmundo. Entonces ahora lo que vamos a ver es un poco una retrospectiva que hace el autor, que es Lucas, ¿sí? el autor del libro de los Hechos, que va compilando todos estos hechos del Espíritu Santo y la historia de la primera iglesia. Así que vamos a retomar un poquito para atrás. ¿Se acuerdan cuando apedrean a Esteban? Hasta ahí nos vamos a retrotraer. Retrospectiva es lo que hace Lucas en este capítulo. Y no sabemos bien en qué tiempo, pero más o menos lo que está contando es un poco anterior a todo esto que pasó con Pedro en la casa de Cornelio, y va avanzando la cosa. Y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron, estamos en el versículo 19, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estaría bueno tener un mapa, pero no lo tengo ahora, pero eran lugares bastante lejos, no hay nada que ver donde está Israel, ¿sí? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, quedémonos con ese nombre, Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan que entre todo esto también habíamos visto la conversión de Saulo? Fue a buscar a Saulo, dice, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, y después el resto también lo vamos a leer, pero vamos a ir meditando un poquito en lo que acabamos de leer en este capítulo. Decíamos que se estaban yendo, se estaban escapando, pero no de una forma cobarde como quien dice, bueno, nos están persiguiendo, nos quieren matar a todos, nos vamos lejos, no decimos más nada que somos cristianos porque nos van a agarrar y nos van a matar a todos. No, se iban, pero con la posibilidad de decir, el Señor puede usarnos en otros lugares.
El mandamiento de Jesús había sido, Marcos 16:15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, iban como desde un punto neurálgico, donde murió el Señor Jesús, Jerusalén, Judea, la provincia donde estaba eso, Samaria, los vecinos del norte con los que se llevaban mal, pero también había que predicarles el Evangelio, y a todo el mundo. Pero pasaba que, como habíamos visto, ellos todavía estaban viviendo algo muy especial en Jerusalén y todos compartían todo y tenían todo en común, pero no se estaban dando cuenta que se estaban quedando estancados en un lugar. Todo iba muy bien en ese lugar, pero se estaban quedando estancados. Y Dios permite esta persecución, esta situación que nadie quería, para que ellos empiecen a salir, cada uno a un lugar distinto. Me gustaría tener un mapa para mostrar dónde está cada una de esas cosas, pero básicamente Israel está acá al norte y a una isla en el medio del Océano Mediterráneo, el mar Mediterráneo, que se llama Chipre. Hasta todos esos lugares se iban. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se iban? Porque hoy no era como ahora que con el inglés más o menos, bueno, estaba el griego. Todos más o menos algo entendían, aunque sea para el día a día, para comprar, para los negocios, algo entendían y esa gente se iba. Obviamente como podía, no era algo que me arreglo re bien, porque hablo griego y todo el mundo me va a entender. Pero se iban y iban sembrando el evangelio, pero vimos hasta ahora en el libro de los Hechos que todavía a los discípulos no les había caído la ficha de que los gentiles también podían aceptar a Cristo. Tenía cierto sentido porque el mensaje tenía que ver con un Mesías judío, un Mesías prometido a los judíos por profetas judíos hace mucho tiempo antes, que había nacido bajo la ley, que había cumplido y había vivido como un judío, que había sido muerto por los judíos por desobedecer cosas que los judíos decían que eran sagradas, supuestamente, ¿no? Que había hablado contra el templo, que se decía ser Dios. Entonces vos venís con todo esto y se lo querés contar a una persona que no tiene ni idea de la ley y todas esas cosas, y puede resultar raro. Es más, muchas de las cosas que ellos daban por sentados, días de reposo, esto sí y esto no, para el gentil no era algo que él respetaba. Entonces, claro, muchos decían, bueno, no será para ellos, vamos a ir por todo el mundo, pero vamos a hablar solo a los judíos. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, empieza a tocar corazones. Y entonces ellos, algunos que eran extranjeros, dice algunos de Cirene, que es Libia, eso es una parte en el norte de África, bien de lejos, y de Chipre, dice, vamos a hablarle a ellos. Se ve que ellos, por ser extranjeros, quizás por dominar el lenguaje, lo que sea, tenían más cercanía con estas personas y les predicaron. Y vieron como la parábola de la buena semilla, que la semilla es la palabra de Dios y va cayendo en diferentes terrenos, pero cuando cae en la buena tierra, lleva fruto a 100 por 1. Y acá dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y imagínense cómo habrá sido esto, que en Jerusalén, muchos kilómetros, muy lejos, ¿no? Estamos hablando de Antioquía. Antioquía, una ciudad en Siria. Muy lejos en Jerusalén, se enteraron. ¿Y qué hicieron cuando se enteraron? Bueno, mandaron a Bernabé. Mandaron a Bernabé para que vaya a ver, para que vaya a ayudar. Y no sé si nos acordamos, Bernabé apareció 2 veces en el libro de Hechos. Bernabé aparece, yo lo tuve que buscar porque tampoco me acordaba. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Se acuerdan cuando pasa eso tremendo de Ananías y Zafira? Dice que había gente que estaba vendiendo sus propiedades, sus heredades, y las daba a los apóstoles para que las vendan y administren para el que lo necesitaba.
Uno de estos era Bernabé, dice, tenía una heredad y fue y la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, después vinieron Ananías y Zafira, quisieron mentir, quisieron decir que la habían vendido por tanta plata y en realidad no era así, ¿no? Y ahí vino todo el problema. Después vimos que se convierte Saulo, que después es Pablo, y cuando él empieza a predicar, hay gente que no le gusta eso y lo quieren matar. Entonces se va de Damasco, que es donde él se había convertido, y se va a Jerusalén y está buscando a los apóstoles. Y los apóstoles incluso sabían quién era él y decían, me parece que nos quiere engañar. Nos quiere hacer una trampita ahí para que decirnos que no, que se convirtió y en realidad va a averiguar dónde estamos y nos van a matar a todos. Entonces nadie se quería juntar con él. ¿Quién confió? ¿Quién le creyó? Bernabé. Dice que Bernabé le creyó y lo fue a buscar a Pablo y le hizo como mediador con los apóstoles para que Pablo pudiera juntarse con ellos y pudiera contar su historia. Otra vez a Pablo le fue bien, predicó mucho, pero lo querían matar, entonces le dijeron, no, vos andate otra vez a la ciudad donde vos sos, que bien lejos en Turquía, en Tarso. Y ahí estaba Pablo. Eso es lo último que sabemos de él. Y Bernabé aparece en estas dos ocasiones y ahora vuelve a aparecer y dice que era una persona muy especial, ¿no? Ya vimos todas las cosas que él hacía, el corazón que tenía, y dice que cuando él llegó a Antioquía y vio todo lo que estaba pasando, dice, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya me gustaría que tener todas esas virtudes, ¿no? Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era alguien, no sabemos, no nos dice la Biblia qué era lo que... Vieron que de Pablo sí sabemos que él conocía mucho, que él había tenido un maestro importante que se llamaba Gamaliel y que era fariseo de fariseos. Acá no sabemos nada de Bernabé. Sabemos que él no era judío, era judío, pero no era de Israel. Él había nacido en esa isla que se llama Chipre. Él era levita, o sea que era una tribu importante. No todo el mundo sabía a esa altura, muchos años después, de qué tribu era. Imagínense la mezcla que habría de entre matrimonios y judíos que se juntaban con uno de otra tribu con la de otra, ya nadie sabría. Algunos sabían, él sabía, pero no sabemos más que eso. Y sabemos las cosas que había hecho, pero no nos dice que tuviera un título, no nos dice que sabía esto o lo otro. Pero tenía un corazón generoso y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera. Estaba comprometido con el reino de Dios. Y dice que después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, no fue a la vuelta de la esquina. O sea, él estaba en Antioquía, se fue, él estaba, digámoslo, en Siria, se fue hasta Turquía, un par de días de viaje atravesando montañas, y se lo trajo a Pablo. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Acá lo que vemos es Bernabé primero llega a un lugar donde eran todos gentiles, otra cultura. Sin embargo, él lo que hizo es ver, mirá lo que está haciendo Dios, y se alegró. Y después dijo, esta gente necesita un maestro. Entonces se acordó de Pablo. No es como que lo habían dejado, bueno, Pablo, generaste muchos problemas, andá ya, quédate tranquilo. No, se acordó de Pablo y dijo, acá tiene que estar Pablo, que sabe hablar griego, que sabe la ley, que está solo allá en Tarso. Y pensó en eso, pensó en poder ayudar a la iglesia de Antioquía y poder ayudar a Pablo. Y qué bueno es cuando podemos tener ese corazón que piensa en los demás. Yo pensaba, de este pasaje lo que más me llamó la atención fue la vida de Bernabé. Cómo él era una persona que pensaba en los demás. Un modelo de hermano mayor. Todos en nuestra iglesia quisiéramos tener un Bernabé, ¿no? Alguien que
que no se llamaba Bernabé, vamos a aclarar una cosa, no se llamaba Bernabé, se llamaba José, y le habían puesto ese apodo, que en realidad era como, se diría como Barnabás, hijo de consolación. ¿Se acuerdan de Juan y su hermano, los apóstoles, que eran los hijos del trueno, ¿no? Eran terribles, como que decía, vos tenés ese ADN en tu sangre, sos terrible, ¿no? Sos como intempestivo, sos violento, sos chispita, ¿sí? Sos leche hervida, ¿no? Bueno, Bernabé era alguien que siempre veía al que necesitaba y iba a buscar. Así le decían, hijo de consolación. Y todos quisiéramos ser ese Bernabé, pero yo creo que también, o sea, quisiéramos tener un Bernabé, pero creo que el Señor nos llama a nosotros a poder ser ese hermano que no está pensando, ¿qué necesito yo? ¿Por qué la gente no viene y me pregunta cómo estoy? ¿Por qué nadie se preocupa por mis problemas? Sino que está viendo a quién puede ayudar. Y cuando ve el bien en la vida del otro, no se pone celoso, no tiene envidia, sino que dice, qué bueno, qué bendición, me hace bien, me bendice, ¿no? O sea, se gozados con los que se gozan, dice la Biblia. Y dice, en aquellos días, unos profetas, versículo 27, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Si nosotros lo miramos con nuestra cabeza occidental, decimos, ¿cómo que descienden de Jerusalén? Jerusalén está en el sur. Claro, porque Jerusalén está en un monte, ¿no? Entonces, cualquiera que se va de Jerusalén está descendiendo de Jerusalén. Entonces dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía, un montón de kilómetros, dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Acá hay que aclarar un poco porque nos acordamos que el libro de Hechos es un libro de transición. Es la palabra para entender lo que pasa acá, porque si no, si queremos empezar a sacar doctrinas de las cosas que pasan acá, nos hacemos un lío. Es un libro donde relata un periodo en que muchas cosas del Antiguo Testamento seguían en costumbres y muchas cosas empezaban a cambiar, y vamos a ver las cartas de los apóstoles que nos enseñan la doctrina y las cosas del nuevo pacto. Pero había profetas, porque era uno de los dones que estaban en operación, el don de profecía. Y un profeta, siempre está bueno aclararlo, no era así alguien que podía ver el futuro, sino alguien que hablaba un mensaje que recibía de Dios. Y Dios le revelaba eso para que lo comparta a la iglesia. El mensaje podía ser de una situación presente, algo que había que arreglar, o podía ser algo futuro. Pero lo importante es que era una revelación de Dios para la iglesia. Y ahí nos dice, lo tenemos acá, quería que leamos 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, 8. A ver, vamos a leer 1 Corintios 13, 8, donde Pablo mismo está hablando de el don de profecía y el don de lenguas. Está rebelde la página, ahí estamos. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien me ayuda? ¿Lo lee en voz alta? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y acá otra vez, ¿cómo dice? A ver ahí. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, eran verdades sobre cosas puntuales. La profecía era algo en parte, no era la revelación completa como la palabra de Dios. En parte conocemos, en parte profetizamos, dice, mas cuando venga lo perfecto, que acá no todo el mundo está de acuerdo en qué es eso, que es perfecto, incluso dentro de lo que es
las iglesias que nosotros conocemos, pero tiene mucho sentido pensar que es la palabra de Dios, que es perfecta. Y dice, cuando venga eso que es perfecto, que es completo, las profecías, el don de lenguas, el don de ciencia, se acabará. Se acabará. Pero en ese momento eso estaba vigente. ¿Y por qué leemos esto? Bueno, para que sepamos, ¿no? Van a aparecer durante el libro de Hechos gente que tienen dones de profecía, dones de lengua, de sanidad, pero también vamos a ir viendo a lo largo del libro y de las cartas que hay en el Nuevo Testamento que esos dones van desapareciendo. Como escuchamos sobre el don de sanidad que Pablo relata, ayer leía Filipenses, dice, Epafrodito estaba muy grave y Dios tuvo misericordia de él y lo libró de la muerte y también tuvo misericordia de mí para que yo no estuviera triste. Y uno dice, pero Pablo, vos tenés el don de sanidad, andá y sanalo. Evidentemente el don se estaba retirando. Fue algo especial, para un momento especial. Pensemos que se estaba fundando una iglesia y vienen personas con un propósito, no era una profecía así porque sí, como te profetizo cualquier cosa que te va a pasar en tu futuro, no. Vienen y dicen, va a venir una gran hambre en toda la tierra. Y hay un propósito, dice que, incluso dice el tiempo, dice en tiempo de Claudio, que fue un emperador que más o menos estuvo 10 años, así que es bastante puntual la época. Dice que entonces los discípulos que estaban en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y yo acá, lo que me llamaba un poco la atención es que la iglesia de Jerusalén funcionaba y estaban compartiendo las cosas y tenían en común y crecían, y la iglesia en Antioquía funcionaba, pero no había sectarismo, no había, bueno, nosotros somos la iglesia de los gentiles, ustedes son la iglesia de los judíos, nosotros por acá, ustedes por allá. No, sino que había gratitud. Había gratitud porque de Jerusalén había venido la gente que les compartió la palabra de Dios. Pablo, en 1 Corintios 9:11, les está hablando acerca de que es necesario reconocer a las personas que trabajaban entre ellos, como Bernabé y Pablo, por ejemplo, y dice, si nosotros hemos sembrado la semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Es decir, ¿qué cosa vale más? ¿El evangelio que salva de la eternidad al alma de una condenación eterna o las cosas materiales? ¿No? Entonces, si alguien vino y te compartió del Señor, obviamente que cuando tiene una necesidad material, la que sea, lo querés ayudar, ¿no? Eso sería lo sano, lo natural. Y es lo que hicieron ellos. Estaban agradecidos y no estaban desconectados, porque Bernabé venía de Jerusalén. Entonces los podía guiar, les podía enseñar. Saulo también estaba, les enseñaban la doctrina de los apóstoles. No es que ellos estaban ahí en Antioquía y podrían hacer otras cosas y seguían otras reglas, ¿no? Entonces vemos ahí una iglesia donde había algo nuevo, algo especial que no había pasado antes, que es una iglesia prácticamente toda de gentiles, pero que no está desconectada de la palabra de Dios, no está desconectada de las personas que le mandaron, que llegaron de otro lugar a predicarles la palabra. Para cerrar, hermanos, yo pensaba 2 reflexiones que quería compartir. Una es pensar cómo comenzó todo esto, ¿no? Antioquía, un lugar, podría haber sido muchos lugares. De hecho, los cristianos fueron huyendo a muchos lugares. Pero el Señor le puso en el corazón a algunos a hablarle en ese lugar a personas que no habían conocido todavía. De Dios absolutamente nada. No conocían la ley, no conocían quién era Dios, no conocían nada porque no eran del pueblo de Dios. Les puso eso en el corazón. Y no tenemos ni siquiera el nombre. Yo creo que nos podemos identificar bastante con estas personas. ¿Por qué?
Porque muchas veces uno dice, ¿y yo quién soy? Mirá, acá no quedó ni siquiera el nombre de estas personas, pero lo que hicieron plantó una semilla importantísima. Después puedes decir, bueno, pero yo no tengo los conocimientos, no estudié mucho, yo no soy pastor, yo no soy, qué sé yo, líder. No sabemos quiénes eran estas personas. No sabemos nada. Entonces, el Señor también nos invita a que nosotros podamos, con lo que nosotros tenemos, si tenemos el Evangelio, poder compartirlo con otras personas, poder ver en esa persona que no pertenece al pueblo de Dios, poder verme a mí, poder verte a vos, y poder decir, yo en algún momento también fui así. Y Dios puede hacer lo mismo que hizo en mi vida con la persona que esa que parece que está totalmente alejada de Dios. Y lo segundo que pensaba es, ¿en qué situación estaban atravesando estas personas que se iban? ¿Estaban cómodos? Ellos podrían haber dicho, esperemos que la cosa se tranquilice. Cuando se tranquilice, cuando nos establezcamos bien en algún lugar, ahí predicamos. No fue así. Ellos estaban escapando, no sabían lo que iban a comer al día siguiente. Ellos tenían miedo seguramente. ¿Se acuerdan que Pablo se convirtió cuando estaba yendo para Siria, a Damasco, a buscar con cartas para llevarse gente de allá? O sea que existía la posibilidad de que caiga algún Saulo, algún importante, a decir, esta gente que está en esta ciudad son todos delincuentes, me los voy a llevar. Tenían miedo, no tenían nada en el bolsillo, pero como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Compartían el Evangelio. Y esto yo me contrastaba en mi vida, decía, a veces estoy esperando que sea la situación ideal. A veces estoy yo pensando que tengo que solucionar este problema y este problema material, este problema familiar, etc. Y el Señor te puede usar y te quiere usar en el medio de tus problemas, en el medio de que todavía no solucionaste otra cosa y ya está viniendo otro problema, y se nos va un poco la mirada del que tenemos al lado y empezamos a llenarnos de pensamientos sobre lo que viene de mañana. Y el Señor dijo, cada día tendrá su propio afán. En medio de estas situaciones donde vos decís, todavía no solucioné un montón de problemas, todavía no me establecí, todavía no tengo las cosas como yo quisiera, podés ser de bendición a otras personas. Podés contar. Es más, el Señor puede usar exactamente ese problema por el cual vos estás pasando para que conozcas a alguien a quien le puedas hablar de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De esa forma se va a extender la iglesia. De esta forma vamos a ser como la buena semilla que dio fruto a 100 por uno, ¿no? Primera reflexión, ¿no? Dios usa personas comunes en situaciones difíciles. No se pusieron a esperar a que venga Pedro para que les hable a esto. Pedro, ¿les podemos hablar a estos que no son judíos? No, les hablaron. El Señor los quería utilizar y el Espíritu Santo los utilizó. Segunda reflexión, que es acerca de mi personaje favorito acá, que es Bernabé. Lo veo un poco identificado con estas personas que venían de otro lugar, ellos no habían nacido en Israel y dijeron, vamos a predicarle a estos que son gentiles. Lo veo identificado, él tampoco había nacido en Israel, de él tampoco sabemos si era profeta, si sanaba, si hablaba, no sabemos, pero sabemos del corazón que tenía, sabemos que tenía un corazón por el hermano que necesitaba. Vendió su casa, fue a buscar a Pablo cuando había grandes chances de que Pablo no fuera lo que decía que era. Y dice que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y le daba lugar al Espíritu Santo en su vida. Algunas preguntitas. ¿Tengo sensibilidad espiritual yo? Lo que decía, estoy muy enfrascado en mis cosas, en las necesidades materiales, en las necesidades temporales, en las necesidades familiares, o puedo tener sensibilidad para el que está al costado. ¿Me preocupa que haya nuevos creyentes en la iglesia?
Si viene alguien, ¿lo recibo? Si hay alguien que está medio en banda, como podríamos decir que era el caso de Saulo, que estaba lejos y solo, ¿lo integro? ¿Estoy pensando en el otro o estoy pensando por qué los demás no me vienen a buscar a mí y me preguntan cómo estoy y me integran a mí? Bernabé era ese hermano mayor sin título, no tenía un título de apóstol ni nada, pero que tomaba la responsabilidad, él tomaba la iniciativa, él iba a buscar a la persona. Yo quiero en mi iglesia tener un hermano mayor espiritualmente que me venga a buscar cuando estoy mal, que me pregunte y todo, pero el Señor me llama a mí primero a poder ser ese. Nos dio ejemplos para que sigamos sus pisadas. Pensaba si me alegra la gracia que Dios le da a los demás. Cuando Bernabé, que era de afuera, llegó y vio lo que estaba pasando, no se puso celoso, no empezó a decir, bueno, pues son todos gentiles. No le empezó a bajar el precio a lo que estaba pasando ahí. Se alegró. ¿Te alegra lo que le pasa a los demás? ¿Te pones contento por los logros de tus hermanos, por los avances? ¿Estás mirando cómo también crecen? ¿Los querés ayudar? ¿Los querés discipular? No se necesita ser un pastor, un líder para ir a alentar al hermano, para ir a preguntarle cómo está, para pedirle que puedan orar juntos. No se necesita, son cosas que se pueden hacer. Y Bernabé tenía la iniciativa en el corazón. Había un versículo que leía en Filipenses 2, versículo 3 y 4, si quieren lo podemos buscar. Filipenses 2, 3 y 4. Dice así: no hagan nada, lo voy a leer en otra versión, pero parecida a veces. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás, como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Esta palabra, los demás, ¿no? Son dos, pero bueno, demás, digamos. El otro. La iglesia es bendecida, la iglesia crece cuando pensamos en el otro. Los que estaban escapando tenían un montón de problemas, pero miraron al costado y vieron al otro. Y tuvieron compasión. Y cayó una semilla que dio mucho fruto. Bernabé llegó a un lugar donde él era sapo de otro pozo, él era de afuera, y miró la necesidad y vio la gracia que Dios le estaba dando a otros. Y llamó a Saulo, que era otro, para que venga y comparta su enseñanza, para que no esté solo. ¿Cuánto pensamos en el otro, hermanos? En estos tiempos creo que el ritmo de vida nos lleva mucho a mirar para adentro. Todos tenemos problemas laborales, todos tenemos problemas de algún tipo, familiares, alguna situación que a veces nos quita el sueño, pero en medio de todos esos problemas el Señor nos puede usar para hacer de bendición al que tenemos un costado. Pidámosle al Señor que nos dé ese corazón de hermano mayor que tenía Bernabé para ir a buscar al que necesita, ya sea de afuera de la iglesia o de adentro de la iglesia. Poder volcarnos hacia los demás, no esperar que me vengan a buscar a mí. Y el Señor va a hacer una obra hermosa, una familia de Dios que va a crecer cada vez más y más. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque vos nos mostraste el amor, Señor, a través de tu Hijo, que cuando nosotros, Señor, éramos despreciables, aborrecibles, Señor, nos estábamos aborreciendo los unos a los otros y estábamos enemistados con vos, se hizo hombre y nos vino a buscar, Padre. Te damos gracias porque el amor siempre surge, Señor, desde el mayor, desde el más puro, desde, Señor, el que está más conectado con vos, y
Y hubo tantas personas que dieron desinteresadamente, Padre, como Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, Señor. Te pido que nos des un corazón así, que nos ayudes a poder sacar por un momento la cabeza de nuestras necesidades que nos rodean y es inevitable, pero poder mirar también la necesidad de los otros y especialmente la necesidad espiritual, Padre. Te pido que nos des un corazón nuevo, Señor, para que esta iglesia pueda seguir creciendo y haya vida, Señor, haya vida espiritual siempre para tu gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.